Qué alegría estar en esta mañana aquí con ustedes. Para quienes no me conocen, mi nombre es Edwin Bermúdez, hago parte del equipo de predicación de nuestra congregación y junto con mi esposita tenemos el privilegio de liderar nuestra sede en Acacías. Esta mañana estuve predicando allá, en estos momentos allá también se está desarrollando servicio y me siento privilegiado, muy feliz de poderles estar acompañando esta mañana. El pastor Blair les manda muchas saludes, no puede estar en esta mañana porque como ustedes saben él tiene un hábito espiritual muy valioso y es de tomar unos días al semestre para un retiro espiritual, para buscar de Dios, para crecer en el conocimiento de la palabra, para pedir a Dios dirección para nuestro proceso como iglesia. Y es un momento muy propicio, estamos a punto de iniciar con nuestros eventos, actividades, grupos pequeños, entonces les manda muchos saludos y les pide también que puedan tenerlo en sus oraciones, porque esperamos que este año sea un año en el que Dios nos use bastante como iglesia. Amén. Bien, estamos desarrollando una serie de predicaciones que se llama Hábitos Santos. Ustedes nos han venido acompañando durante los últimos domingos y les hemos venido diciendo que no se trata únicamente de una serie en la cual hablamos de costumbres, de rituales, de tradiciones, sino que estamos hablando de prácticas que Dios utiliza a nuestro favor para afirmar nuestra fe, para moldear nuestro carácter. Entonces iniciamos esta serie hace un mes, hace 4 domingos y predicábamos acerca de la importancia de congregarse. Y decíamos que congregarse no es solamente venir a ocupar una silla, sino que significa mucho más, es hacer parte del cuerpo de Cristo. Luego enseñábamos que leer la Biblia no lo hacíamos únicamente para adquirir conocimiento, para tener más palabras, sino para escuchar la voz de Dios. Hace 8 días les predicábamos acerca de la oración. Y decíamos que la oración no es repetir palabras, la oración no es hacerlo para creerme más espiritual que otros, sino la oración es ese medio por el cual yo me relaciono y puedo alinear mi voluntad a la voluntad de Dios. Hoy damos un paso más en esta serie de predicaciones y vamos a hablar de un tema del cual continuamente no se predican en las congregaciones. Mire, la semana pasada yo prediqué en el servicio de las 8:30 acá en Villavicencio y para promocionar esta prédica les dije algo que les voy a repetir hoy. Muy posiblemente hay personas en este momento que asisten a Familia Cristiana, que están ahí sentadas en una silla, pero no sienten que pertenecen a esta iglesia. Y es que esto es clave porque es que no es lo mismo asistir que pertenecer. Asistir es venir el domingo, sentarme, escuchar, saludar a algunos porque es que el predicador me pide que salude, saludo, pero se acaba la enseñanza y salgo y me voy. Pertenecer es diferente. Pertenecer es que usted y yo creamos que este es nuestro hogar espiritual. Aquí camino, aquí soy cuidado, aquí cuido, aquí tengo una familia espiritual. Tal vez el día de hoy hayan personas acá que dicen, yo vengo, pero no me siento parte. Yo escucho los mensajes, pero siento que no conecto. Estoy en este lugar tal vez con 80, 100 personas, pero me siento solo, no me siento acompañado. Y si hoy hay alguna persona que se sienta así, permítame decirle gracias. Gracias porque a pesar de sentirse así nos sigue acompañando. Y gracias porque hoy usted me va a dar la oportunidad de que a la luz de la palabra yo le cuente la diferencia entre asistir y pertenecer. Porque es que Dios no solamente nos llamó a ocupar una silla, Dios nos llamó a vivir nuestra fe en comunidad. Ahora, seguramente surge una pregunta que usted se ha hecho en algún momento de su vida. ¿Por qué es tan importante pertenecer a la iglesia? Y justamente así se titula nuestra enseñanza. Esto en su bosquejo, quiero que la lea conmigo, por favor. ¿Por qué es tan importante pertenecer a la iglesia? Y quiero que podamos dar respuesta a esta pregunta a la luz de lo que nos enseña el Salmo capítulo 1. Seguramente usted lo ha leído, seguramente sabe algunos de sus versículos de memoria. Quiero que me acompañe a leerlo en esta mañana. Acá en la pantalla va a aparecer si usted no tiene su Biblia. Versículo 1 del Salmo 1. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace, prospera. No así los impíos, que son como paja que se lleva el viento. Por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perecerá. Ore conmigo. Padre bueno, gracias por tu amor y tu bondad. Permíteme oír tu voz en esta mañana y poner en práctica lo que me quieres enseñar. Mire, familia, a la luz de la Escritura,
la vida cristiana no fue diseñada por Dios para vivirse en soledad, fue diseñada para vivirse en comunidad. Y seguramente usted ha escuchado o usted ha dicho en algún momento, yo amo a Dios, pero yo no necesito la iglesia. Mi relación con Dios es personal, yo puedo vivir mi fe solo. Pues bien, este salmo nos presenta dos caminos, dos formas de vivir, dos comunidades. No hay un punto medio. Y aunque el salmo no menciona explícitamente la palabra iglesia, sí nos habla claramente acerca de con quién caminamos, acerca de a quiénes escuchamos, acerca de quiénes seguimos el consejo, acerca de dónde pertenecemos. Yo quiero mostrarles un video antes de iniciar con nuestra enseñanza. Regálame el primer video, Giovanni, por favor. ¿Alguna vez escuchaste de un milagro nacido de un abrazo? Massachusetts, noviembre de 1995. Un bebé prematuro de apenas 900 gramos deja de respirar. Los médicos ya lo habían intentado todo. La sala se llena de alarmas, las luces parpadean, los monitores gritan desesperación. Es Brielle Jackson, una gemela de apenas 3 semanas. Su corazón late sin control. Su piel se torna azul. El oxígeno cae. Los médicos corren, aplican medicamentos, nada cambia. Los padres observan con lágrimas, impotentes, mientras su pequeña se apaga. Entonces, la enfermera Gail Kasparian toma una decisión que cambiaría la historia. Rompe el protocolo, la envuelve con cuidado, buscando una chispa de vida, pero no hay respuesta. Entonces, recuerda una técnica prohibida en Estados Unidos, pero común en Europa. Abre la incubadora de Kyrie, la gemela más fuerte. Coloca a Brielle junto a ella y cierra la puerta. En ese instante, Kyrie mueve su pequeño brazo y la abraza. Un gesto diminuto, pero lleno de vida. Los médicos observan en silencio. En segundos, el llanto se detiene. El corazón de Brielle se estabiliza. Su color vuelve. Nadie puede creerlo. Aquel momento fue captado por una cámara y la foto recorrió el mundo. Este descubrimiento también dio lugar al método canguro, en el que se estimula a los padres a tener a sus bebés prematuros sobre su piel en cuanto sea posible. Esta es una historia de hace 26 años. En 1995 nacieron 2 bebés prematuras, gemelas, 28 semanas de gestación cuando lo normal son 40. Estaban muy prematuras. Lo normal, colocarlas en incubadoras para que continúen su proceso formativo. Resulta que al pasar de las horas, Brielle, una de ellas, empezó a complicarse. Su respiración fallaba, su corazón no latía de la misma manera, se veía que no tenía una buena circulación, tratamientos, manejo, ¿qué hacemos? Hacían de todo y ninguna solución. Entonces una enfermera tomó una decisión que no era común para la época. Tomó a su hermana, que tenía unas buenas constantes vitales, y se la puso al lado en la incubadora. Y su hermana inmediatamente dio un abrazo. Esta imagen es la fotografía real de ese momento, de hace 31 años. Un abrazo nada más. Y de inmediato, Brielle empezó a mejorar. Su respiración mejoró, su ritmo cardíaco mejoró, su tonalidad cambió. A esto lo llamaron el abrazo que salvó la vida. Y esto cambió la medicina moderna para el manejo de prematuros. Ahora es muy constante, muy común ver esto. Esto dio nacimiento al programa Canguro también para el manejo de prematuros. No fue medicina nueva, no fue una nueva técnica, fue cercanía, fue comunión. La incubadora aún era necesaria, el cuidado médico aún era necesario, pero ese abrazo le permitió a Brielle sobrevivir, fortalecerse. Ahora, yo quiero traer esta historia a nuestra enseñanza del día de hoy, porque es que aunque si bien es cierto, Dios es quien nos salva, Dios no nos diseñó para crecer aislados. Esa bebé, Brielle, no fue diseñada para crecer sola, no fue diseñada para luchar sola. Y nosotros como creyentes tampoco fuimos diseñados para vivir en soledad, sin comunidad, sin comunión, sin cuidado, sin una familia espiritual. Por eso nuestra idea central del día de hoy, usted la tiene en su bosquejo, léala conmigo por favor. Nos enseña que la iglesia nos salva, pero no hay salvo sin iglesia. Leámosla nuevamente. La iglesia nos salva, pero no hay salvo sin iglesia. Mire, yo quiero ser muy claro desde el inicio. Yo no quiero que me malinterpreten. Yo no estoy diciendo en ningún momento que somos salvos por ir a la iglesia. No, hay algo claro. Somos salvos únicamente por la gracia de Dios, por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Cristo salva, la iglesia no. Pero también es algo cierto. La Biblia es clara en decirnos que cuando ustedes y yo somos salvos, pasamos a ser parte del cuerpo de Cristo, ingresamos a ser parte del cuerpo de Cristo. Entonces el Salmo 1 nos habla de relaciones, nos habla de influencias, nos habla de compañías. Y antes de presentarnos cuál es la bendición de tener buenas compañías, de tener buenas influencias, nos presenta unas advertencias. ¿Qué cuidado tenemos que tener? ¿Con qué personas no debemos caminar? ¿En qué ambientes tenemos que tener cuidado? Eso es lo que nos quiere enseñar el Salmo 1. Por eso, en primer lugar, quiero que escriba conmigo en el punto número 1.
Dios nos advierte de las consecuencias de rodearnos con aquellos que no, escribe la palabra no, que no son su pueblo. Mire, la Biblia en muchas ocasiones nos dice una verdad que todos conocemos. Las compañías, las personas con las que más pasamos tiempo influyen. Hay un adagio popular que seguramente usted conoce: dime con quién andas y te diré quién eres, ¿cierto? Es completamente conocido. ¿Sabe por qué? Porque es que todos somos susceptibles a ser formados, a ser moldeados, a ser afectados por las voces que escuchamos, por los consejos que nos dan, por las personas que nos rodean. Y tarde o temprano, querámoslo o no, nos vamos a estar pareciendo más y más a las personas con las que más tiempo pasamos. Ahora, es importante decir algo. Este salmo no nos dice que no podemos relacionarnos entonces con ninguna persona no creyente, que tenemos que aislarnos del mundo y vivir en una burbuja. No se trata de eso, eso es imposible. Es más, si no compartimos con aquellos que no creen en Dios, ¿cómo conocerán el evangelio? Jesucristo caminó con pecadores. Jesucristo se sentó en la mesa con personas que no tenían absolutamente ningún temor de Dios, con personas que nadie en la sociedad quería. La diferencia está en que nos debemos relacionar para influir y no permitir que las influencias de las personas a nuestro alrededor que no creen en Cristo empiecen a hacer que nosotros empecemos a ceder en nuestra vida y firmeza espiritual. El problema aquí no radica en tener amigos fuera de la fe, en tener amistades, conocidos que no conozcan a Cristo. No, claro que los debemos tener. El problema es cuando esas relaciones, cuando esas amistades comienzan a marcar nuestras decisiones, comienzan a suavizar nuestras convicciones, comienzan a enfriar nuestra comunión con Dios. El problema radica en que ustedes y yo permitimos que personas que no aman a Dios tengan más peso en nuestras decisiones que la palabra de Dios. El problema está en que muchas veces ustedes y yo escuchamos más la voz de esas personas que no tienen temor de Dios que la voz del Señor. El problema está en que muchas veces empezamos a justificar prácticas que sabemos que deshonran a Dios, que sabemos que no honran a Cristo, para estar bien, para estar cómodos con nuestras amistades. Y sin darnos cuenta, seguramente nos empezaremos a alejar de Dios. No por rebeldía, sino por la influencia de nuestro alrededor. Por eso, antes de mirar las bendiciones de las buenas compañías, de la buena comunión, el Salmo nos presenta las advertencias de tener compañías equivocadas, de tener compañías muy cercanas que influencian a nosotros a todo lo contrario a lo que Dios quiere en nuestra vida. En primer lugar, letra A, Dios nos advierte de su consejo. Vamos a ver 3 advertencias de las compañías equivocadas. En primer lugar, su consejo. Y el Salmo 1 abre con una advertencia muy clara. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos. El Salmo no dice, no está hablando de lo que hacemos. Cuán bienaventurado el hombre que no hace tal cosa. No, dice, tengan mucho cuidado a quien escuchan. Porque antes de actuar pensamos, y antes de pensar llegó una idea a nuestra mente. Y un consejo es decir a alguien algo que se cree beneficioso para él. Y Dios sabe que ese consejo, sea bueno, vaya conforme a su voluntad, o sea malo, no vaya conforme a la voluntad de Dios, termina moldeando nuestras decisiones. Y nuestras decisiones moldean nuestro carácter. Mire, el Salmo no dice bienaventurado el hombre que no peca. No, dice bienaventurado el hombre que no anda en el consejo de los impíos. ¿Sabe por qué? Porque el pecado no viene como una caída repentina. El pecado no sucede de un momento para otro. Es una sucesión de hechos desafortunados que empieza por una voz que escuchamos, por una idea que toleramos, por un criterio que aceptamos. Tenemos que entender que el corazón humano es fácilmente influenciable y lejos de la gracia de Dios, ustedes y yo no podemos elegir algo que sea medianamente bueno. Por eso Dios nos salva, por eso Dios nos protege, por eso Dios nos advierte, por eso Dios nos dice qué consejos no tienen que gobernar nuestra vida. Ahora, el tema es que esos consejos en muchas ocasiones no vienen directamente de una persona. En estos momentos esos consejos pueden venir de un podcast que normaliza el pecado, de música
que pervierte los valores, que pervierte los pensamientos, de series, de películas que se burlan de la moralidad, de redes sociales que redefinen lo que es correcto. Dios nos ama y por eso nos hace esta advertencia. Él sabe que los consejos que aceptamos, el entorno en el que nos rodeamos, forman nuestra identidad y constantemente estamos expuestos a diferentes consejos. Por eso pertenecer a la iglesia no es solamente asistir. Pertenecer se convierte en un escudo para nosotros, porque entonces tenemos la posibilidad de decidir qué voces van a tener más peso en nuestra vida, lo que está afuera o lo que está acá. La pregunta no es si estamos recibiendo consejo, porque constantemente recibimos consejo a nuestro alrededor. La pregunta es: ¿de dónde viene ese consejo que más influye en nuestras vidas? Y este salmo no dice que la bendición empieza haciendo grandes cosas. La bendición empieza cuando decidimos rodearnos bien. Porque el problema no es escuchar, el problema es que poco a poco empezamos a andar según ese consejo. Mire la letra B. Dios nos advierte de alinearnos a su estilo de vida. Pablo lo plantea de una manera breve, directa y sin rodeos. Primera de Corintios 15:33, Giovanni, porfa. No se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Y Pablo fue directo, él dice: no se dejen engañar. ¿Sabe por qué? Porque es que muchas veces el peligro no es evidente, muchas veces el peligro es sutil. Yo estoy seguro que ningún cristiano se levanta algún día diciendo: hoy me voy a alejar del Señor. No. Pero tenemos que tener algo claro: aunque ustedes y yo ya fuimos justificados por Cristo, seguimos en un proceso de santificación progresiva, y en ese proceso hay luchas, hay tentaciones, hay presiones, y por eso Pablo nos dice: no se dejen engañar. Y cuando él habla de esto, no habla únicamente de personas malas, habla de estilos de vida. Mire, yo estoy seguro que seguramente usted me va a decir: Edwin, pero es que yo me rodeo de personas muy amables, personas muy respetuosas, personas muy exitosas. Pero déjame decirte, si sus valores, si su moral, si su corazón está completamente desconectado del evangelio, poco a poco ustedes y yo empezaremos a normalizar el pecado. Poco a poco ustedes y yo justificaremos decisiones que sabemos que no honran a Dios. Poco a poco empezaremos a vivir un cristianismo cómodo, liviano. Por eso, cuando una persona decide vivir su fe desconectada de Dios, inevitablemente se va a empezar a alinear al estilo de vida con el que más pasa tiempo. Y no se trata de aislamiento, no se trata de no compartir, se trata de alineación. Pregúntense: ¿en qué modelo de vida, en qué estilo de vida ustedes están basando sus decisiones? Tarde o temprano, ustedes y yo nos pareceremos a las personas con las que más tiempo compartimos. ¿Sí sabía que ustedes y yo somos el promedio de las 5 personas con las que más tiempo pasamos? Pregúntese: ¿a quién se está pareciendo? Ahora, eso nos lleva al tercer punto. Nos advierte de no seguir el consejo, de no alinearnos. Ahora, letra C, Dios también nos advierte de tolerar. Dios nos advierte de tolerar a los que se burlan de la voluntad y los mandatos de Dios. Quiero que leamos el versículo 1 del Salmo 1, pero por favor en la versión NTV. ¡Qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones! Y aquí se hace evidente una progresión del resultado de las compañías que tenemos. Primero, escuchar, luego andar en ese camino y por último sentarnos, juntarnos, compartir esas acciones. Y seguramente ustedes dirán: no, pero es que yo en ningún momento he hecho eso. ¿Sabe cuándo ustedes y yo participamos de la burla de Dios? Cuando alguna persona hace un comentario que minimiza la fidelidad, la bondad, la soberanía de Dios, y ustedes y yo nos quedamos calladitos, no decimos nada para no incomodar. Cuando alguna persona se burla de la obediencia bíblica diciendo que es algo exagerado, y sonreímos para no quedar mal. Cuando alguna persona ridiculiza la santidad que Dios nos exige diciendo que es pasado de moda, y aprendemos a convivir de esa manera.
Y poco a poco, sin darnos cuenta, lo que antes confrontábamos ahora nos parece aceptable, lo que antes nos dolía ahora lo dejamos pasar, porque nos empezamos a acomodar a ese estilo de vida. Y el Salmo nos advierte no solamente a aquellos que tienen burla abierta frente al Evangelio, sino también a los cristianos que somos pasivos hoy en día frente al desprecio de su voluntad. Cristo fue objeto de burla. Se burlaron de su mensaje, de su autoridad, de su cruz. Pero Él nunca negoció la verdad para agradar a otros. Él nunca adaptó un mensaje para hacerlo más aceptable. Cristo permaneció fiel, aunque eso le costara la cruz. Miren, aquí la advertencia no va frente a convivir con personas que no sean cristianas, eso es imposible, pero Dios sí nos está llamando a que no nos sintamos cómodos, no nos sintamos bien en espacios donde la voluntad de Dios, donde su llamado a la obediencia, donde su llamado a la santidad es ridiculizado. Ustedes y yo estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo, le pertenecemos a Cristo. Entonces hay lugares, hay conversaciones, hay situaciones, hay momentos en los que no tenemos que sentirnos cómodos, en los que no podemos encajar. Y eso está bien, es válido. Mire, el Salmo dice, bienaventurado el hombre que no anda en mal consejo, el hombre que no se junta con los burladores, el hombre que sigue a Cristo. Mire, pertenecer a una congregación, pertenecer a una iglesia, pertenecer a una comunidad nos permite entender que compartimos espacio con otras personas que comparten nuestros valores, que comparten nuestra fe, y ahí está la protección de Dios para nuestra vida. Por eso es que Dios nos llama a pertenecer a un lugar, porque en ese lugar Dios nos guarda. Recordemos nuestra idea central: la iglesia nos salva, pero no hay salvo sin iglesia. La salvación nos une a Cristo, y al unirnos a Cristo nos tiene que inevitablemente unir a su cuerpo. Entonces, primero, vemos las advertencias de Dios frente al no rodearnos bien. ¿Qué nos puede pasar o qué nos advierte Dios frente a las malas compañías? Ahora, punto 2, vamos a ver lo que Dios hace cuando nos rodeamos bien. Dios nos bendice cuando nos rodeamos bien. Entonces, aquí la imagen cambia. Antes habían advertencias: no sigas el consejo, no andes en el camino, no te sientes con ellos. Ahora nos dice lo que debemos hacer y cómo debemos vivir. Y dice el versículo en el Salmo: será como árbol plantado. El plan de Dios es que el creyente sea plantado en medio de su pueblo, bajo su palabra, junto con otros creyentes. Y Dios bendice al creyente plantado, al creyente arraigado, al creyente cimentado. Y cuando ustedes y yo estamos plantados, cimentados en una comunidad, se nota. Por eso quiero hacerles algunas preguntas y quiero que se las respondan en su mentecita. ¿Cómo está su vida espiritual el día de hoy? ¿Sientes que estás dando fruto? ¿Sientes que los frutos del Espíritu Santo, amor, paciencia, gozo, benignidad, bondad, fe, se están haciendo evidentes en tu vida? ¿Hay dirección y propósito en tu vida cristiana o solo rutina? Los resultados de esas preguntas en muchos casos se deben a si asistimos o pertenecemos a un lugar. Y es que nadie puede ser plantado y no pertenecer. Un árbol pertenece al bosque donde echa raíces. Un creyente que pertenece, no solo asiste, es porque echa raíces en un lugar. Y eso trae bendición. La primera de ellas, letra A, nos da firmeza. Versículo 3, Giovanni, porfa. Dice el versículo 3, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Y cuando pensamos en un árbol nos solemos imaginar un solo árbol, firme, fuerte, obediente. Pero quiere que le diga la realidad: muchos árboles no sobreviven solos. Le voy a traer un ejemplo. Regálame la primera imagen de los árboles. Este tipo de árbol se llaman los álamos, y puede que usted lo vea ahí independiente, cada uno por su parte. Son unos de los árboles que mayor esperanza de vida tienen, pero lo que no se logra ver es que ellos están entrelazados debajo de la tierra por sus raíces. Y esas raíces son las que les permiten sostenerse. Esas raíces son las que les permiten mantenerse en pie. No se roban los nutrientes, los comparten.
Cuando uno se debilita, cuando uno se enferma, a través de las raíces le llegan nutrientes, oxígeno, agua al otro para que no muera. Cuando viene la tormenta, juntos la soportan y son más resistentes porque están unidos por sus raíces. Esa es la firmeza verdadera, esa es la firmeza que todo creyente tiene que tener. No el que diga yo puedo solo, yo no necesito a nadie, sino el que dice yo estoy bien plantado y estoy bien acompañado. La comunión con nuestros hermanos en Cristo es vital y es necesaria para nuestra vida cristiana, porque todos enfrentamos crisis, tentaciones, decisiones. Crisis como la muerte de un ser querido, como una enfermedad. Tentaciones como el pecado oculto, como la apatía, como el cansancio espiritual. Decisiones como con quién me casaré, mis relaciones, mi manejo de mi tiempo, mi obediencia. Y el creyente que solo asiste, pero que no pertenece, que no ha echado raíces, tiene que enfrentar esas situaciones solo. No porque nadie quiera ayudarlo, sino porque nunca ha hecho raíces. Mientras que el creyente que pertenece a la iglesia, que camina en comunión, que se permitió crear relaciones, que se permitió crear vínculos, cuando el viento sopla, cuando vienen las pruebas, no se derrumba, no pelea solo, sabe que hay alguien que está ahí para orar por él, para acompañarlo. No porque nuestra firmeza dependa de la iglesia, nuestra firmeza está en Cristo, pero la iglesia es el medio que Él utiliza para sostenernos en muchas ocasiones. Dios nos bendice cuando nos rodeamos bien. Una vida fuerte, un cristiano fuerte, no es el que puede hacerlo todo solo, es el que está bien plantado y bien acompañado. Ahora, Dios no nos coloca en un lugar solamente para darnos firmeza, para que resistamos, sino también para que produzcamos fruto. Letra número B, estar bien rodeados nos permite dar fruto. Mire lo que continúa diciendo el versículo 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo. El fruto se va a producir. Nadie puede obligar a un árbol a que dé fruto. Da si está sano, si está bien nutrido, si está bien hidratado. Así es nuestra vida como creyentes. De una comunión correcta, de relaciones correctas, vamos a tener un fruto verdadero. ¿Y sabe por qué tener comunión con otros hermanos nos hace dar fruto? Porque la comunión nos expone constantemente a la palabra, a la exhortación, a la confrontación, al ánimo con otros hermanos. Y todo eso, aunque a veces es incómodo, Dios lo usa para producir frutos en nosotros. Mire, el fruto del carácter se forma cuando ustedes y yo aprendemos a convivir con otros que no piensan igual que nosotros. La paciencia, que es uno de los frutos del Espíritu Santo, se forma cuando caminamos con hermanos que retan nuestra paciencia. El fruto del amor se forma cuando nos es necesario perdonarnos y soportarnos los unos a los otros. El fruto de la fe crece cuando yo veo a mi hermano que se mantiene firme pese a las dificultades. ¿Quieres que los frutos del Espíritu Santo se hagan evidentes en tu vida? Es necesario estar en comunidad. Ahora, tenemos que tener presente que el fruto no es la causa de nuestra salvación, pero sí es el resultado de ella. Damos fruto porque somos parte de la familia de Dios. Y Dios en su gracia nos planta en una comunidad para que nosotros demos fruto, para que maduremos. Por eso, asistir a la iglesia, pertenecer a la iglesia no es solamente ocupar una silla el domingo. Es permitir que Dios use su cuerpo, es permitir que Dios use a su iglesia para formar en nosotros el carácter de Cristo y que a través de ello podamos bendecir a otros. Y cuando hay firmeza y cuando hay fruto, hay una promesa para todos nosotros. Letra C, nos prospera. ¿Cómo termina el versículo 3? En todo lo que hace, prospera. Amén. Gloria a Dios. Ahora, la prosperidad bíblica no es simplemente dinero, no es simplemente éxito profesional o comodidad. La prosperidad bíblica es que ustedes y yo vivimos una vida que avanza bajo el favor de Dios, que Dios nos empieza a hacer útiles para su gloria, que Dios nos empieza a hacer fructíferos para bendecir a otros, que podemos cumplir el propósito con el que Dios nos creó. Mire, yo le hago una pregunta. Van dos personas que tienen que llegar al mismo destino. Una camina sola, sin mapa, tomando decisiones impulsivas, sin consejo.
Y la otra lleva un mapa, sigue una ruta segura, sigue consejos, pregunta a quienes ya recorrieron el camino por dónde tomar. ¿Cuál de las dos tiene más probabilidades de avanzar y llegar a su meta? La segunda, ¿cierto? Eso es lo que hace la comunión. Mire, pertenecer a una iglesia no garantiza que no vayan a haber problemas. Pertenecer a una iglesia no garantiza que no tengas luchas, pero sí garantiza que tendremos una vida mejor dirigida, porque es que Dios usa a su pueblo para guardarnos. Dios usa a nuestros hermanos para corregirnos cuando nos desviamos, para animarnos cuando nos queremos rendir. Y es por eso que entonces los jóvenes, cuando pasan por un problema y una dificultad, ya no toman malas decisiones, porque es que tienen un grupo de amigos que tienen fe en Cristo y que los aconsejan de la manera correcta. Es por eso que los matrimonios, cuando están pasando por crisis, por dificultades, no se separan inmediatamente, sino que se mantienen firmes, porque buscan a otras parejas sólidas que han pasado por esos problemas y oran con ellos. Es por eso que nosotros como creyentes perseveramos en la fe, porque hay otros hermanos a nuestro alrededor orando por nosotros, animándonos. Eso es prosperar. No es vivir sin luchas, es vivir con un propósito. Nuestra verdadera prosperidad es estar unidos al cuerpo de Cristo. Mira, hay personas que sienten que separarse del cuerpo de Cristo, que no asistir a una comunidad, que no congregarse en una comunidad, es libertad. Y al contrario, estar separado del cuerpo es debilidad. ¿Sabe dónde Dios nos afirma? ¿Sabe dónde ustedes y yo podemos dar más fruto? Cuando pertenecemos a un lugar. No porque esos hermanos que usted ve a su alrededor son perfectos, porque no lo somos, sino porque Dios es quien gobierna su iglesia. Y entonces Dios utiliza la comunión para guardarnos, para protegernos, para sostenernos. Por eso insisto en lo que dice nuestra idea central: la iglesia no salva, pero no hay salvo sin iglesia. Miren, un cristianismo aislado no es un cristianismo bíblico. La fe que nos pide la Biblia, la fe que nos exige Dios, es una fe que se vive en comunidad. ¿Sabe por qué? Porque la fe en soledad se debilita, la fe en soledad se estanca, se distorsiona. Ahora, no digo que todos los que asisten a una iglesia sean maduros y muy firmes en su fe. No, seguramente hay personas que no. Pero tenemos más probabilidad de que nuestra fe se debilite, se distorsione, si no estamos en comunidad, a que sí lo estamos. Ahora, el Salmo nos presenta dos caminos: o seguir el consejo de malos, o rodearnos de personas que hacen las cosas bien. Tenemos esas dos opciones. Ahora, ¿a qué nos anima Dios? Número 3, Dios nos anima a rodearnos de aquellos que pertenecen a su pueblo. La decisión ya la tomamos cada uno de nosotros. Mire, Dios no nos salva y nos deja a la deriva. Sálvense como puedan, hagan lo que puedan. No, Dios nos da un medio mediante el cual Él nos cuida, y es la comunidad, la comunión, la familia espiritual. La iglesia primitiva es un gran ejemplo de ello. Hechos capítulo 2 versículos 44 al 47, seguramente usted lo ha escuchado. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Ojo, vendían sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. Día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. La iglesia de Hechos no era perfecta, pero yo en mi mente me imagino esa iglesia y digo: qué chévere esa comunión, qué chévere ese compartir. Dice que compartían la fe, las cargas, la esperanza, se sostenían. Pertenecer a un lugar no tiene que ser una carga, tiene que ser un privilegio, un regalo. Tener comunión con nuestros hermanos tiene que ser parte de nuestro crecimiento cristiano. Mire, y yo hoy quiero hacer una invitación para todos aquellos que tal vez sienten que no pertenecen a este lugar. Yo quiero pedirles que hagan todo lo posible, que hagan todo lo que esté a su alcance para que puedan sentirse parte de este lugar. Como iglesia haremos lo que nos corresponde, como iglesia mejoraremos en ese aspecto, pero si tú sientes que no eres parte de este lugar, comienza a dar pasos que te ayuden a lograrlo. Ahora, ¿por qué pertenecer? Pues bien, letra A, porque tener comunión con otros creyentes nos fortalece en la fe. Hablábamos del hábito de leer la palabra,
hablamos del hábito de congregarnos, del hábito de orar, el hábito de la comunión, de crear relaciones, vínculos, también es un hábito que no es opcional, es un medio que Dios usa para sostener nuestra fe. Cuando caminamos solos, nuestra fe se debilita más fácilmente. Cuando caminamos con otros creyentes somos afirmados, confrontados, exhortados, animados. Piensa en su día a día, en las luchas que vive, en los momentos en los que la tentación llega a golpear su puerta, cuando su fe flaquea, cuando tiene que tomar decisiones difíciles. ¿No sería muy bueno que en esos momentos haya un ancla ahí y esa ancla sea su hermano que ora por usted? ¿No sería muy bueno, mujer, que en esos momentos haya una mujer que hable con usted, que la escuche, que la aconseje de la manera correcta? ¿No sería muy bueno que en esos momentos haya una iglesia que nos sostenga cuando las fuerzas se agotan? Dios usa la comunión para fortalecernos, no porque nuestros hermanos sean perfectos, sino porque es el medio en el cual Dios nos está ayudando cada día a sentirnos acompañados, y Cristo está en medio de su pueblo. Por eso, pertenecer a la iglesia no es solo asistir, es pertenecer, es caminar juntos hacia Cristo. Ahora, si alguno de ustedes se pregunta, bueno, yo quiero empezar a pertenecer, ¿qué hago? ¿Cómo lo logro? ¿Cuál es ese primer paso? Miren, la mejor manera de empezar a pertenecer es conociendo el lugar en el que Dios nos ha plantado. ¿Quiénes somos? ¿Qué enseñamos? ¿Cuál es nuestra visión? ¿Qué creemos? Por eso, como iglesia, hemos preparado un espacio que es clave para todos aquellos que se sientan que no pertenecen, nuestra escuela de discipulado. La escuela de discipulado es un espacio propicio no solo para recibir información, sino para ser afirmados en la fe, acompañados, para rodearnos de personas que también están en esa búsqueda de conexión. Regálame la publicidad del discipulado, Giovanni, porfa. Si alguno de ustedes vino el día de hoy y dice, yo no siento que ese sea el lugar para mí, estoy buscando otro lugar, no me siento parte de esto, yo quiero animarte a que antes de que tomes cualquier decisión nos puedas conocer. Acompáñanos, próximo domingo, 10 de la mañana. Empezaremos nuestra escuela de discipulado. ¿Para quién es? Para todos aquellos que están recién llegados o que ya llevan tiempo en nuestra congregación y aún no han hecho la escuela de discipulado, aún sienten que no pertenecen, aún sienten que no conectan. No se trata solo de una clase, se trata de un espacio para crecer, para empezar a echar raíces, para que camines acompañado. Si a ti te gusta venir al servicio de 11, llega una hora antes, participas en la clase y sigues en el servicio. Si quieres venir al servicio de las 8:30, llegas al servicio de las 8:30 y te quedas un ratico más. Ahora, cuando caminamos juntos en la fe, también comenzamos a, letra B, madurar espiritualmente. Tener comunión con otros creyentes nos ayuda a madurar espiritualmente. Y mire la bonita manera mediante la cual ustedes y yo vamos a madurar espiritualmente. Colosenses 3, versículos 12 al 14. Entonces ustedes, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse. ¿De qué, mis hermanos? De tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Ustedes, familia cristiana Villavicencio, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. ¿Cómo lo hacemos, Edwin? Ok, versículo 13. Soportándose unos a otros, perdonándose unos a otros, si alguno tiene queja contra otro. Como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Y sobre todas estas cosas vístanse de amor, que es el vínculo de la unidad. Miren, si se dan cuenta que la iglesia, el cristianismo que Pablo nos presenta no es un cristianismo aislado, es un cristianismo que se vive en comunidad. Hay virtudes, compasión, paciencia, perdón, humildad, mansedumbre. Ellas no se desarrollan en soledad, se desarrollan en la convivencia diaria, en el trato diario con otros, en el trato real con los creyentes. Familia, es fácil ser pacientes cuando nadie reta nuestra fe. Es fácil ser amorosos cuando nadie nos incomoda, cuando nadie nos ha hecho daño. Pero es que es aquí en la iglesia donde Dios utiliza a sus hijos, a su familia, para exponer nuestro corazón y para llevarnos a crecer. Y en la iglesia, en la comunión, no se revelan solamente nuestras virtudes, también se revelan nuestras áreas inmaduras, y es a lo que muchos le tenemos miedo.
Pero eso no es malo, eso es muy bueno porque es que ahí es donde Dios empieza a formarnos. Miren, yo les quiero decir algo, no tengan miedo de que los conozcan. No tengamos miedo de crear vínculos. No tengamos miedo de crear relaciones. No tengamos miedo de permitir que otros hermanos caminen cerca nuestro. Y no les hablo de compinchería, no les hablo de atravesar límites, les hablo de crear amistades sanas. Creen vínculos verdaderos en un lugar donde seguramente hay personas con sus mismas luchas, sus mismas dificultades, pero con su mismo amor por Dios y con su mismo interés de agradar a Dios en todo lo que hace. Quiero pedirle algo. Mire a su alrededor, no se mueva de su silla, nomás voltee su cabecita, haga una pausa activa. Si estaba cabeceando, levántela y mire para el otro lado. Mire ahí, eso, mire a su alrededor. A esas personas que usted tiene a su alrededor, dígale gracias. Porque esas personas que están ahí, Dios las está usando para pulirnos. Esas personas que están ahí, Dios las está usando para confrontarnos. Esas personas que están ahí, Dios las está usando para afirmarnos, para ayudarnos. Esas personas que están ahí, Dios les está usando para que ustedes y yo cada día nos parezcamos más a la imagen del varón perfecto, a Cristo. Pablo fácilmente pudo haber dicho, si tienen conflictos en la iglesia, váyanse, salgan de ahí, váyanse de esa iglesia y busquen otra, hay hartas. Pero no, ¿saben qué dijo? Si tienen conflictos, sopórtense. Si alguien les hizo mal, perdónense. Y da la mejor razón de todas contra la que nadie puede refutar. Porque Cristo nos perdonó primero. Porque Cristo nos soporta día a día. Pero muchos abandonan la comunión bíblica, muchos abandonan la iglesia cuando aparecen las diferencias. Y nos olvidamos que Dios quiere utilizar esas diferencias para que maduremos, para que crezcamos. Y si no es en este lugar, en algún otro lugar tú vas a encontrar a una persona que te haga madurar, que te haga crecer, porque eso es lo que Dios quiere para tu vida. La iglesia no es el lugar donde todos piensan igual. La iglesia es un lugar donde todos nos equivocamos, pero estamos siendo transformados a la imagen de Cristo. Mire, el más maduro espiritualmente no es el que sabe más Biblia. El más maduro espiritualmente no es el que ora más bonito o el que tiene la mejor voz para cantar. El más maduro espiritualmente es el que ama cuando cuesta. Es el que soporta aunque no sea fácil. Es el que perdona cuando duele. Es el que sirve a ese hermano aunque ese hermano le haya hecho daño. Esa es la madurez bíblica. Y todo esto se basa en lo que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Vístanse de amor. El amor no es opcional. El amor es ese lazo que nos mantiene unidos al cuerpo de Cristo. Entonces quiero hablarles especialmente a aquellos que ya llevan un tiempo caminando en la fe, que ya nos conocen un poco como iglesia, que ya dicen este es mi lugar, pero no han decidido dar un paso más. Si tú ya llevas tiempo en nuestra congregación, si tú ya pasaste por nuestra escuela de discipulado, déjame decirte que Dios quiere que crezcas más. Y como iglesia proveemos una escuela de madurez espiritual. Se desarrolla los domingos también, regálamela, se desarrolla los domingos a las 10 de la mañana, simultáneamente tenemos salones, discipulado en un salón, madurez en el otro. A las 10 de la mañana, todas aquellas personas que ya pasaron por discipulado, que tal vez han dicho como que quiero pausar y demás, quiero invitarte a que crezcas un poco más. Es un espacio propicio para entender lo que significa madurar en Cristo. Acompáñanos, date la oportunidad. Ahora, una iglesia madura no es solamente la que nunca necesita ayuda, es aquella que sostiene, carga, ayuda, pero también se deja ayudar cuando es necesario. Por eso, letra C, tener comunión con otros nos permite dar y recibir ayuda. Y aquí quiero hablar de dos cosas muy importantes. Mire, el libro de los Hechos nos narra la iglesia primitiva. Y era una iglesia que no solamente era muy espiritual, sino era profundamente práctica. Allá no se reunían solo para orar, no iban solamente una vez a la semana para cantar juntos, sino que había comunión. Ahí se expresaba el cuidado. Dice que vendían todas las cosas y las repartían a cada uno según su necesidad. Aquí no hay creyentes que dicen yo puedo solo, yo no necesito de nadie, yo no necesito de una comunión. Habían creyentes dispuestos a ayudar y otros creyentes humildes para recibir. El cristianismo no es un cristianismo autosuficiente, eso no nos lo enseña la Biblia. La Biblia dice que Dios decide cuidarnos a través de su pueblo. Cristo no solo predicó, Cristo se acercó, cargó, sanó, sostuvo. Mire,
La comunión no es un consejo bonito. La comunión no es solo la prédica del 1 de febrero del 2026. La comunión tiene que ser un hábito espiritual en nuestra vida. Y la comunión no se construye ahí sentaditos. La comunión se construye en los pasillos. La comunión se construye en las conversaciones. La comunión se construye en amistades. A eso estamos llamados. ¿Sabe qué es hacer comunión? Hacer comunión es que usted saluda genuinamente a la persona que está atrás, la persona que está a su lado, y no por compromiso cuando el predicador se lo indica. La comunión es notar que viene alguien nuevo y que está perdido, que se siente desubicado, e ir con la intención de saludarlo, de hacerlo sentir cómodo. La comunión es ver que alguien está solito sentado en su silla y usted llegar y compartir silla con él. La comunión es notar que un hermano lleva 1, 2, 3 domingos sin venir a la iglesia y tomar el teléfono, pedir el teléfono, llamarlo, preguntarle cómo está, visitarlo, invitarlo a un café. La comunión no son programas, la comunión son vínculos, y nosotros como miembros de esa comunión, de esa iglesia, estamos llamados a hacerlo. Ahora, la comunión no es solo dar cuidado. La comunión también es reconocer que necesitamos cuidado. A veces pensamos que ser fuertes en la fe es no necesitar a nadie. A veces pienso que es que, no, yo no puedo pedir ayuda porque van a decir que soy inmaduro espiritualmente, que estoy en pecado. No, eso también es necesario y todos lo necesitamos. Miren, nadie puede caminar solo. Nadie está exento de caer, y más aún cuando camina solo. Nadie es tan fuerte como para no necesitar sujeción. Nadie es tan maduro como para decir yo no necesito compañía. Miren, la comunión entre hermanos es como ese arnés espiritual que nos sostiene, no para controlarnos, sino para cuidarnos. Por eso también en algunas ocasiones necesitamos la humildad para decir estoy cansado, estoy luchando, necesito oración, necesito ayuda. Eso es pertenecer a la iglesia. Pertenecer a la iglesia significa que alguien ora por ti cuando estás débil. Significa que alguien te corrige cuando te estás desviando. Significa que alguien se alegra cuando Dios te bendice y que tú haces lo mismo por otros. Esa es la comunión que Dios usa para sostenernos, para preservarnos. Pongámonos de pie, por favor. Miren, hoy hemos hablado de algo mucho más importante que solo asistir a una iglesia. Hemos hablado de ese medio que Dios utiliza para preservarnos. La iglesia nos salva, pero estoy seguro que no hay salvo sin iglesia. No porque la iglesia sustituya a Cristo, jamás, sino porque Cristo ama, edifica y preserva a su pueblo a través de la iglesia. Mire, tal vez acá hay personas que llevan tiempo asistiendo a la iglesia, pero no perteneciendo. Tal vez llegas, escuchas, te vas como si no pasara absolutamente nada. Y si ese es tu caso, yo quiero decirte, Dios tiene algo mejor para ti. Dios quiere que seas parte, que te involucres. Dios no quiere que camines solo, Dios quiere que camines acompañado, que seas conocido y que conozcas a otros. Y yo creo que ese es un buen momento para pedirles perdón. Si en algún momento alguno de ustedes se ha sentido solo, se ha sentido que pasó por una crisis, por una dificultad y nadie estuvo ahí. Si ustedes sienten que como iglesia no los supimos abrazar, no los acompañamos, no estuvimos ahí, perdónanos por favor. Seguramente hemos fallado, seguramente nos ha faltado. Miren, nuestra oración como iglesia no es solamente predicar bien. Nuestra oración como iglesia es que Dios nos permita que este sea un lugar en el que nadie se sienta invisible, en el que cada uno de ustedes pueda decir, esta es mi casa espiritual, estas son mis personas, esta es mi familia. Haremos todo lo posible para mejorar, pero también los quiero invitar a que den el primer paso, a que ustedes puedan ser un poco más intencionales en crear vínculos, en crear relaciones. Y por eso como iglesia tenemos una estrategia muy valiosa para lograrlo. Son los grupos pequeños. Regálame la última imagen, Giovanni, por favor. La de los anuncios. Miren, seguramente los domingos usted no puede hablar con la totalidad de personas que está acá, pero seguramente usted como hombre está pasando unas luchas por las que yo también he pasado y nos permitiríamos conversar y ayudarnos. Mujeres, seguramente hay mujeres que le pueden ayudar en sus momentos de dificultad. Jóvenes, hay jóvenes que también quieren agradar a Dios y les es difícil hacerlo. Parejas, no son las únicas que están pasando por crisis.
Por eso tenemos estos espacios. Son grupos pequeños en los que todos los jóvenes a las 10 de la mañana, a las 11, perdón, tienen un espacio allá en un salón para crecer, para avanzar. Si hay adolescentes en este salón, no te quedes acá, ve allá. Hay jóvenes que te pueden acompañar en ese proceso de crecimiento. Jóvenes adultos, el sábado 14 de febrero a las 6 de la tarde, aquí va a ser un espacio para empezar a crecer. Damas, el domingo 15 de febrero tienen un espacio muy valioso a las 10 de la mañana, es un desayuno. Vengan, no se queden en casa, conozcan a otras mujeres, parejas. El sábado 28 de febrero a las 7 de la noche empieza nuestro ministerio. Vengan a este lugar. Y las escuelas de discipulado, miren, no hay excusa. Yo sé que como iglesia tenemos una responsabilidad, pero también como miembros de la congregación tenemos que ser intencionales. Vengan, desen la oportunidad de conocer este lugar, de conocer otras personas. No son reuniones más, estas son las oportunidades para echar raíces, para crear contactos, para poder tener vínculos. Pertenecer a una iglesia no va a pasar por accidente, se construye. Y como iglesia tenemos que dar el primer paso, pero también cada uno como miembros de esta congregación tenemos que hacer lo que esté a nuestro alcance para lograrlo. Pero tengamos presente que la iglesia no salva, pero no hay ninguna persona que esté a salva y no pertenezca a un lugar. Por favor, ore conmigo. Padre bueno y fiel, Padre maravilloso, gracias porque tú no solamente nos salvaste, sino nos adoptaste, nos hiciste parte de tu familia. Gracias porque nos llamaste no a caminar solos, sino a caminar siendo parte de tu familia, de tu iglesia. Perdóname cuando tal vez he menospreciado el hecho de poder compartir con otros hermanos, cuando me he sentido más cómodo solo que en comunidad, cuando por mi autosuficiencia, por mi independencia he creído que no necesito de mis hermanos de esta comunión. Por favor, Señor, si hay personas acá que sienten que no pertenecen, que no han encajado, ayúdanos. Permíteles, bendito Dios, encontrar la manera de sentirse parte de este lugar. Si hay otras personas, Dios, que tal vez sienten que no soportan, que no han podido perdonar, que no han podido soltar cosas, ayúdales en ese proceso de crecimiento espiritual. Hoy nuestro llamado, iglesia, es a pertenecer, y Dios nos puede ayudar en ese proceso. Amado Dios, gracias por darnos la oportunidad de entenderlo. Motívanos, impúlsanos, permítenos entender que la vida cristiana fue creada para vivirla en comunidad, y darnos la oportunidad de tener compañías que nos bendigan, compañías que nos hagan crecer, compañías que nos reten a ser mejores. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia y gracias por tu bondad. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén, iglesia. Tomemos asiento, por favor.